y cuáles no son significativas. Explica. A ver, el inciso A es significativa, sí o no. O sea, ¿tiene sentido? ¿A eso se refiere? ¿Lo oigo? ¿Sí o no? Fíjense, es un producto punto y este resultado se hace producto punto con este. ¿Tiene sentido o no? ¿Qué No, tiene? profe, No, ¿por qué? porque el residuo de A punto B sería un escalar, ¿no? Ajá, Y entonces no podría sacarse un producto punto de un escalar y un vector. exactamente. Exactamente. Este resultado de aquí, del que está entre paréntesis, va a ser un escalar. Y el producto punto solamente lo puedo realizar entre vectores. Entonces, si esto va a ser un escalar, ya no puedo hacer producto punto con un vector. ¿Sí se entiende? ¿No digo? Sí, profe. Sí, profe. Bien, a ver, el inciso B, ¿tiene sentido sí o no? ¿Cómo ven? ¿Tiene sentido sí o no? Sí, Sí, ¿por qué? Porque este producto punto es un escalar y yo puedo multiplicar un escalar por un vector. ¿Sale? A ver, el C. El C. ¿Tiene sentido sí o no? Sí. sí, también. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la magnitud de A daría un escalar y eso se puede multiplicar por el otro escalar que daría el producto punto de B con Exactamente. C. Exactamente, esto es un escalar. Esto también. Yo puedo multiplicar, el resultado va a ser escalar. Ok, el inciso D. ¿Sí o no? Igual. Sí, también. ¿Por qué? Porque esta suma de vectores me va a dar como resultado un vector y yo puedo hacer A punto un vector que va a ser esta suma. ¿Sale? El E. ¿El E sí o no? No, No. porque ¿Por qué? A por B es un escalar y C es un vector. Exactamente, esto de aquí va a ser un escalar y yo no puedo sumar vectores con escalares. ¿Están de acuerdo? No se puede. Y finalmente el F. ¿Sale? ¿Sí o no? No, tampoco. No, porque esto es un escalar y yo no, y yo solamente puedo hacer producto punto entre vectores. ¿Vale? No oigo. No Sí, oigo. profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, luego dice aquí, encuentra estos productos punto. Miren, estos, pues yo creo que están muy sencillitos. Inténtenlos hacer ustedes. Vean cómo del 3 al 8. A ver, nada más les explico algo rápido. Y ya ustedes los hacen, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, fíjense. Con los primeros, como me está dando los vectores, obviamente voy a sacar el producto punto con esta fórmula. Con la suma del producto de sus componentes correspondientes. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, Y ya, profe. por ejemplo, del 9 en adelante, como me está dando sus normas y el ángulo que se forma entre ellos, pues obviamente allí voy a aplicar esta fórmula. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Ahora, una cosa muy importante. Yo les pido, por favor, que respetemos la nomenclatura de los vectores. ¿Sí? Tenemos que enseñarnos, jóvenes, que
existen reglas. Existen reglas en la ciencia, en la tecnología, en la sociedad, en las organizaciones existen reglas. Y hay que seguirlas, claro, siempre y cuando sean lógicas, ¿no? Siempre y cuando sean lógicas. Eso que ni qué. ¿Y esto por qué se los digo? Porque recuerden que un vector se pone en negrita, ¿vale? Obviamente yo no lo puedo poner en negrita porque hacerlo con plumón, pues pareciera que sí o pareciera que no. ¿Se entiende? Tendré yo que marcar mucho. Y aun cuando marque mucho, no se suele visualizar. Pero bueno, los vectores son en negrita o son con flecha. ¿Sí? Si yo no utilizo una de estas dos nomenclaturas, no me estoy refiriendo a un vector, me estoy refiriendo a otra cosa. Obviamente, tanto ustedes como yo, como estamos escribiendo a mano, la forma correcta es con flecha arriba, para los vectores. Si fuese unitario, le ponemos gorro, ¿sí? Si yo, por ejemplo, no le pongo flecha o no le pongo gorro y lo pongo así, esto no es un vector. Yo pensaría que es la magnitud del vector. ¿Sí se entiende? Porque esto, como no le pongo flecha, es un escalar. Y efectivamente, allí sí, esto es igual a esto. O sea que si yo, por ejemplo, pongo la letra de un vector, pero no le pongo flecha, la ortografía de matemáticas y de física me dice que me estoy refiriendo a su magnitud. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Entonces tenemos que respetar esas reglas. El respetar las reglas nos hace tener orden. Y recuerden que la ciencia es orden. La tecnología es orden. Y tiene que haber orden en la sociedad. Porque pareciera que ahora la idea es que no haya orden en la sociedad. Y cuidado con eso. Cuidado. A todos nos va a ir bien en la medida en que respetemos ese orden. Y precisamente por eso, aquí hay que estudiar, hay que esforzarnos para que lo que yo obtenga sea en base a al esfuerzo que realicé. Y sobre todo me dé cuenta que puedo mejorar, que puedo esforzarme más, que puedo obtener mejores resultados. Y yo creo que esa es la idea de todo esto, ¿no? No oigo. Sí, profe. Bien. Vamos a hacer ahora estos ejercicios. Fíjense bien, aquí ¿es el 11 o el 12? Profe, dejó de presentar. Ah, ok. Perdón. Oh. A ver, entonces vamos a ver. Los ejercicios del 11 o el 12, si se fijan, me pide que encuentren estos productos puntos. ¿Cuál hacemos? ¿El 11 o el 12? El 12. ¿Vos qué crees, ingeniero? Que se me hace mejor el 11. El 12 está más fácil. ¿Cómo ven? Luego. Ok, profe. Sí, profe, Arre. el 11. Entonces va a ser el 12, profe. ¿O cuál? No. 11. Es más o menos así, ¿no? ¿Es un triángulo qué? A ver quién me dice. ¿Es un triángulo qué? Equilátero. 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 ¿Qué es equilátero? Que sus tres lados son iguales. ¿Cómo sabes que son iguales? A lo mejor ahí puede ser que a lo mejor los dibujó así bien bonito y pareciera que son iguales. ¿Quién tiene la certeza de que son iguales? Por ¿No tus oigo? ángulos, ¿no, profe? Sus ángulos. A ver, ¿y quién me dice que efectivamente este mide 60?
Les digo que a lo mejor el libro hizo el triángulo así bonito y pareciera que es equilátero, pero a lo mejor no. ¿Quién tiene certeza de que es equilátero? ¿No oigo? Bueno, nadie, pero si el problema nos dijera que se trata de un triángulo equilátero, ya tendríamos la certeza. A ver, ¿alguien más? ¿Su sentido? ¿Cómo saben que es equilátero? ¿A ojo de buen cubero? No oigo. ¿Puede que todos sus ángulos midan 60 grados? Entonces, si tengo que tener transportador para medir y darme cuenta que es equilátero. Pues nos tendría que dar más datos si fuera de otro tipo de triángulo. Ok. Entonces voy a volver a preguntar, ¿quién tiene la certeza de que sea equilátero? ¿Y por qué? ¿Quién tiene la certeza de que sea equilátero y por qué? Porque si me dice que es a ojo de buen cubero, pues así no funciona. Ya ven los políticos. Este se ve que es el bueno, porque pues sí está diciendo que el otro es malo. Y sí, ve, ya vimos que era malo y él lo dice, entonces él sí es bueno. ¿Sí o no? No oigo. Sí, profe. Sí, Y profe. luego, mira, tómala. ¿Sí o no? Salió hasta peor. No oigo. ¿Sí o no? Así es, profe. Sí, profe. Sí. ¿Verdad? Es que ve, o sea, pues sí, pues es que los otros siempre han sido malos y él siempre habla, siempre los ataca, él es de los míos, él es honesto, pues por eso él es el bueno. Y a la mera hora, toma chango, tu gana. No oigo. Sí, profe. Sí, profe, Tiene- en Sí, efecto. tiene razón, profe. Por eso hay que tener, ¿sí o no? Así es. Bueno, entonces aquí, ¿quién me dice qué triángulo es y por qué? No oigo. Podría ser, bueno, es que, digamos, pensamiento, que si trazo las líneas de su altura, digamos, del centro de uno de los lados a la arista, se cruzan y coinciden. No, aquí está, por estas rayitas. Esto seguramente su profesor de geometría de la primaria se los explicó. Si yo pongo un polígono y a sus lados les pongo rayita, estoy diciendo que esos lados son congruentes, es decir, miden lo mismo. ¿Se entiende? Entonces, como tienen una rayita, ya estoy diciendo que estos lados miden lo mismo, son congruentes y por lo tanto va a ser un triángulo equilátero. Si fuese un triángulo ¿Escaleno? No. ¿Isósceles? El isósceles son dos iguales y uno diferente, ¿no? Sí, profe. Así es. Sí. Entonces, miren, yo lo puedo poner así. Estos dos son iguales y obviamente el tercero va a ser diferente. Aquí ya tengo la certeza de que este es isósceles porque tiene dos iguales. Si fuese escaleno, tendría que ser así. Aquí ya estoy diciendo que los tres lados son distintos. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí. No tengo que estar midiendo ni nada, ¿verdad? ¿Sí o no? O así, o está como el político, no, pues no tengo que estar en... Pues sí, ha sido tranza, pero pues, ¿sí o no? O desilusión. ¿No oigo? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Sí. Pues, buzos.
Buzos. Luego. Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces dice, fíjense, dice, si U es un vector unitario, ya, a ver, voy a preguntar aquí. Me está pidiendo que saque el producto punto de U con V, ¿verdad? Y U con W, ¿verdad? Sí. Bien. A ver, ¿cuál de las dos definiciones de producto punto voy a utilizar? ¿El de la suma de las componentes o el producto de las normas por el coseno? Rápido. El producto de las normas por el coseno. Ok, voy a utilizar esa. Entonces, esto va a quedar así. Voy a sustituir cuánto mide U. ¿Cuánto es la magnitud de U? ¿Cuánto? 1. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la magnitud de U y de V deben ser igual a 1. ¿Y por qué deben de ser igual a 1? ¿Por qué? Porque es un triángulo equilátero. ¿Y eso qué? Puede ser un triángulo equilátero donde los lados midan 5, 5, 5. ¿No? ¿No oigo? Sí. Entonces, ¿qué pasa allí? Rápido. A ver, por favor, ¿alguien? ¿Alguien? El ángulo entre dos vectores es el ángulo cuyo vértice es el punto de aplicación de los dos vectores. Para que podamos encontrar el ángulo entre dos vectores, estos tienen que tener el mismo punto de aplicación, porque ese punto de aplicación va a ser el vértice de ese ángulo. Entonces, si se fijan, este es el vector U, este es el vector V. Pero, ¿qué sucede? A ver, ¿quién me dice aquí qué pasa? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué ven? Que cambie la dirección, ¿no? No. A ver, ¿alguien más? Estoy esperando, por favor. Sería 2 pi-tercios. No, a ver, ¿qué están viendo aquí con U y V que esto voy a hacer su producto punto? A ver, voy a volver a preguntar. ¿El ángulo entre ellos cómo debe de ser? ¿O cuál es el ángulo entre ellos? Es obtuso, ¿no, profe? A ver, ok, sí, pero pregunto, ¿tienen el mismo punto de aplicación los dos vectores? No. No. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aplicar el principio de transmisibilidad. No, profe. Aplico el principio de transmisibilidad. Este vector U lo muevo que mantenga el mismo sentido, la misma magnitud, pasa nada y ahora sí tienen el mismo punto de aplicación. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces el ángulo entre ellos va a ser este. Sí, profe. ¿Y cuánto va a medir? ¿120 grados? 120 grados. Entonces aquí va a ser 120 grados. ¿Sí se 120 grados, profe. toda? Menos 0.5. Menos 0.5. Menos 0.5. ¿Sí se entendió o no? Sí, profe. Sí, profe.
Bien. Todos abusados, por favor, ¿eh? A ver. Bien, continuamos. Vienen estos ejercicios, fíjense, son productos punto entre los vectores base. Vamos a demostrar una del A y una del B. ¿Sale? ¿No oigo? Sí, profe, está bien. Bien. A ver, ¿cómo va a ser esto? Voy a borrar. Lo voy a hacer de dos formas. La forma más rápida es la siguiente. Vamos a suponer que yo quiero hacer i.j. Si yo me acuerdo, el vector i es 1, 0, 0. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, profe. A ver, ¿quién es el vector j en forma de componentes? ¿Quién me recuerda cómo era? Es 0, 0, 1, ajá, 0. coma 0. Muy bien, ahí está. Aquí, ¿cuál de las dos definiciones voy a aplicar para sacar ese producto punto? Pues obviamente la de la suma de las componentes, porque estoy haciendo el producto punto con los dos vectores. ¿Están de acuerdo? Así O sea, es. prácticamente están en forma de componentes o en forma de combinación lineal. Cualquiera de esas dos, te voy a aplicar esto. Entonces esto sería 1 por 0 más 0 por 1 más 0 por 0. Y esto me va a dar ¿cuánto? 0. No oigo. ¿Sí? Profe, sí. Bien. Ahora, voy a hacer, por ejemplo, K.K. Fíjense cómo este es uno de los casos del inciso A. Voy a hacer ahora uno de los casos del inciso B, que es hacer producto punto. El A era productos puntos entre vectores base distintos. Este es cuando son iguales. Ok. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? A 0,0. Ajá, punto 0,0,1. ¿Y esto cuánto me va a dar? 0 por 0, más 0 por 0, más 1 por 1, 1. ¿Se entendió? Esa es una forma. Ahora, si yo lo quisiera hacer de la otra forma, sería norma de i por norma de j por el coseno del ángulo entre ellos. ¿Y qué ángulo existe entre el vector i y el vector j? ¿Qué ángulo hay? Pues es un ángulo de 90 grados o de pi medios. Acuérdense que estos vectores son ortogonales entre sí, 2 a 2. ¿Estamos de acuerdo? No oigo. Sí, profe. Sí, profe. De acuerdo. ¿Cómo me va a dar esto? ¿Sale? Me va a dar 0, ¿no? Así es. De hecho, fíjense cómo este es uno de los corolarios que analizamos. Si el producto punto de dos vectores es 0, quiere decir que son perpendiculares. Y aquí lo estamos viendo, ¿no? Por definición, son perpendiculares esos vectores base. Por ejemplo, ¿qué pasaría con j.j? Bueno, pues sería la norma de j por la norma de j por el coseno del ángulo entre ellos. ¿Qué ángulo hay entre j y j? Pues 0 grados. No oigo. O 0 radianes. ¿Sí? Sí. Sí, Ajá. profe. ¿Y cuánto me va a dar esto? 1. 1. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Vamos a hacer el problema 14. Vamos a hacer el problema 14. Les voy a presentar la pantalla para que le demos una leída a ese ejercicio. Ya les dije, muchachos, o sea, pónganse abusados, por favor, ¿eh? O sea, sí les voy a estar preguntando. ¿Eh? No Sí, oigo. profe. Sí, está bien. A ver, dice aquí. Un vendedor callejero vende A, hamburguesas, B, hot dogs y C, bebidas gaseosas.
Sí, pues sí, son como refrescos. En un día dado, él cobra 2 pesos por hamburguesa, 1.50 por hot dog y 1 peso por bebida. Si el vector A es un vector cuyas componentes son A, B y C, y el vector P es un vector cuyas componentes son 2, 1.5 y 1, ¿cuál es el significado del producto punto de A con P? Bueno, aquí 2 cosas muy interesantes. Hasta aquí hemos estado viendo vectores físicos, ¿sí o no? Vectores que tienen componentes en X, en Y y en Z. Vectores físicos. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Un poquito más relacionados con física que con matemáticas. Pues bien, ¿qué pasa en este ejercicio? A ver, ¿quién quisiera participar? ¿Qué pasa en este ejercicio? Pues se toman los precios de la hamburguesa, del hot dog y de la gaseosa como si fueran vectores, ¿no? Como si fueran vectores. A ver, ¿alguien más? Se podría decir que es básicamente como el precio que tiene cada uno de los elementos. No. A ver, pero no nos adelantemos. Creo que tú ya quieres dar la respuesta, ¿no? Yo estoy preguntando qué ven en el ejercicio. A ver, ¿alguien? Pues una matriz. No, aquí no hay matrices. No. A ver, alguien más, por favor. ¿Alguien más? ¿No? No, profe. ¿Qué pasó, jóvenes? Que estos no son vectores físicos. Las componentes, a ver, ¿quién me dice cuáles, qué son las componentes de A, del vector A? ¿Qué Los son las productos que componentes? vende. La cantidad de productos que vendió. Esto tiene nada que ver con lo que hemos visto hasta ahorita, que por lo menos eran direcciones en X, en Y y en Z. ¿Sí o no? Ajá. Sí, profe. ¿Qué me pueden decir acerca del vector P? Es lo que vendió ese día. No. Es el Son los precios, ¿no? Lo que vendió ese día fue el vector A. Ah, sí, cierto, son los El precios, vector perdón. P es el vector de precios. No oigo. Sí, los precios, Entonces, perdón. aquí, si se fijan, estos no son vectores físicos. Podemos asumir que son vectores matemáticos. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Entonces, fíjense cómo un concepto de física lo estamos llevando a un concepto matemático. Claro que en este caso sí se puede, ¿verdad? Pero vean, no son vectores físicos, de hecho son vectores cuyas componentes son escalares. ¿Sí se entiende? O sea, nada que ver con la definición de los ejercicios que hemos visto antes, porque en ellos las componentes eran direcciones. Incluso, dada la posición que tienen, podíamos decir si era IJK, pero aquí no podemos poner eso porque no son vectores de física. Ni siquiera puedo representarlos gráficamente. No tendría sentido. Bueno, sí podría hacerlo, pero no tendría sentido. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Sin embargo, vean cómo esta es una aplicación del producto escalar. Y si yo hago el producto de A, producto punto de A con P, esto sería así: A, B, C, punto, 2, ¿verdad? 1.50 y 1.
Ajá. Sí, profe. Sí. ¿Y esto cuánto me va a dar? 2A más 1.5B más C. ¿Y esto qué viene siendo? ¿Cuál es el significado de ese producto punto? Las ganancias adquiridas. Las ganancias, bueno, no propiamente las ganancias, sino las ventas, ¿no? Las ventas ok. totales del día. Las ventas, porque recuerden que las ganancias serían los gastos, Los ingresos menos los egresos. Ganancias menos los ingresos menos, o sea, sí, las ganancias serían esto menos lo que yo gasté, ¿sí o no? Sí, sí. No sería Sí, muy profe. distinto, sería lo que vendí, ¿verdad? El valor de la venta que tuve, ¿se entiende? Sí, profe. Profesor. Bueno, vamos a dejarle aquí porque ya se nos fue el tiempo. Entonces, ya saben cuál es el canal, se llama Matezorro. Sí, se llama Matezorro, ahí está, pueden ustedes pues suscribirse para que también vean cuando suba yo videos y vean si es desde la clase de nosotros. Pues vean los videos, pueden preguntar, pueden plantear sus dudas, etcétera. Y bueno, vamos a dejarle aquí, Dios mediante, nos vemos el día de mañana, que pasen buena tarde. Un abrazo a todos. Sale, profe, igualmente. Mañana. Nos vemos. Hasta mañana. Hasta luego.